Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer el tema que nos ha propuesto el licenciado, el cual lleva por título Impuesto a los consumos específicos, referente a la Ley 843 y sus decretos reglamentarios. El grupo está compuesto por los siguientes estudiantes: Luzco Miranda Paul Dylan, Patsy Luna Crispín Crespo, Calle Malqui Luis Fernando, Belis Vargas Albert Joel. Capítulo 1. El objeto. Se crea el impuesto que se denominará impuesto a los consumos específicos con el artículo 79 de la Ley 843, que se aplicará sobre a. Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, que se indican en el anexo al presente artículo, efectuadas por sujetos definidos en el artículo 81. El reglamento establecerá las partidas arancelarias en función de la nomenclatura que corresponda a los bienes incluidos en el anexo mencionado. B. Las importaciones definitivas de bienes muebles que se dedican en el anexo a que se refiere en el inciso precedente o anterior. ¿Qué nos explica el anexo del artículo 79? Los productos grabados con tasas porcentuales sobre su precio y base imponible y el producto grabado con alícuotas específicas y porcentuales. ¿Qué son las alícuotas específicas? Están previstas en el anexo al artículo 7990. Se actualizarán por la Administración Tributaria cada gestión, en base a la variación de la Unidad de Fomento de Viviendas, UFB, ocurrida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la gestión anterior. El anexo artículo 79 nos explica sobre los productos grabados con alícuota específicas o porcentuales. Productos grabados con alícuota específica sobre la unidad y porcentuales sobre su base imponible. Como podemos observar en la tabla número 1, el producto cigarrillos rubios tiene una alícuota específica en bolivianos por unidad, 139 por 1000 unidades. Cigarrillos negros, 74 bolivianos por 1000 unidades. Cigarrillos puros, incluso despuntados, y cigarrillos puros que contengan tabaco. Estos por unidad 139 y 1000 unidades. Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco elaborado, tabaco homogeneizado o reconstituido, extractos y jugos de tabaco por el 50% de alícuota. Las alícuotas específicas de la tabla 1 se actualizarán por la Administración Tributaria para cada gestión en base a la valoración de la Unidad de Fomento de Vivienda, UFB, ocurrida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la gestión anterior. Los vehículos automóviles grabados con tasas porcentuales sobre su base imponible. Como podemos observar en la tabla número 2, tenemos cuatro categorías. Por combustible utilizado, el cual se refiere a diésel, que es el 15% al 80% del rango. Gasolina del 0% al 40%. Gas natural vehicular, el GNV, del 0 al 40%. Y otros del 0 al 40% igual.
Las camionetas, minibuses, proyectados para el transporte del 10 y hasta un máximo de 18 pasajeros, incluido el conductor y los vehículos automóviles que vienen bajo la forma de chasis con cabina incorporada, estarán sujetos al pago de una alícuota del 10% sobre su base imponible. Los vehículos automóviles para el transporte con más de 18 pasajeros y los vehículos automóviles para el transporte de mercancías de alta capacidad en volumen y tonelaje se constituyen bienes de capital, de acuerdo a los límites que restablezca el reglamento. No estarán afectados por este impuesto, asimismo, los vehículos automóviles construidos y equipados exclusivamente para los servicios de salud y seguridad, como por decir las ambulancias, los carros de seguridad, carros bomberos y camiones cisternas. No son objeto de este impuesto. Número 2. Productos grabados con alícuotas específicas y porcentuales. Como podemos observar en este otro cuadro, tenemos producto alícuota de específica bolivianos de litro, alícuota porcentual. Según el cuadro nos explica, las bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados, excepto aguas naturales y jugos de fruta de la partida arancelaria 20.09, dan una alícuota específica de 0,30 centavos litro y la alícuota porcentual es de 0%. La chicha de maíz es un 0,61 y su alícuota porcentual también es 0%. Los alcoholes, como bien podemos observar, su alícuota es de 1,16 y su alícuota porcentual es de 0%. La cerveza con 0,5% más grados volumétricos de alcohol, su alícuota específica es de 2,60 por litro y su alícuota porcentual es de 1%. Las bebidas energizantes 3,50, 0%, vinos 2,36, 0%, Singanis 2,36, 5%, bebidas fermentadas y vinos espumosos excepto chicha y maíz 2,36, 5%, licores, cremas en general, ron, vodka, otros, aguardientes 2,36 y de igual manera 5%, 10%, 10%. Y el whisky, porque tiene un grado más alto de alcohol, un 9,84 el litro, y su alícuota es de también 10%. A los productos detallados en el cuadro procedente se aplicará tanto a la alícuota específica como a la alícuota porcentual, correspondiente a efectos de la aplicación del impuesto. Se consideran bebidas energizantes aquellas que contienen en su composición cafeína, taurina, aminoácidos y otras sustancias que eliminan la sensación de agotamiento en la persona que lo consume. Las bebidas denominadas cervezas cuyo grado alcohólico volumétrico es inferior a 0,5% se encuentran comprendidas en la clasificación de bebidas no alcohólicas en envases hermenéticamente cerrados. No están dentro del objeto del impuesto. Las bebidas alcohólicas elaboradas a base de pulpa de frutas y otras frutas esterilizantes, de acuerdo a la definición establecida en el arancel de importaciones de la partida arancelaria 2009, regida y ocurrida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la gestión anterior. Explicando sobre el artículo 80,
A los fines de esta ley se considera venta la transferencia de bienes inmuebles, muebles a cualquier título. Asimismo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que toda salida de fábrica o depósito fiscal implica la venta de respectivos productos grabados. No se consideran comprendidas en el objeto de este mismo impuesto los bienes importados por las misiones diplomáticas y sus miembros acreditados en el país, organismos internacionales y sus funcionarias oficiales. Asimismo, no se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto los bienes detallados en el anexo artículo 79 de esta ley destinada a la exportación. Los exportadores que paguen este impuesto al momento de adquirir bienes detallados, que nos explica en el anexo artículo 79, actualizado de esta ley con el objeto de exportarlos, recibirán una devolución del monto pagado por este concepto, en la forma y bajo las condiciones de ser definidas mediante reglamentación expresa. Sujeto. En el sujeto, en el artículo 81, nos dice que los sujetos pasivos de este impuesto son los fabricantes y o las personas naturales o jurídicas vinculadas económicamente a estos. De acuerdo a la definición dada en el artículo 83, a los fines de este impuesto se entiende que es fabricante toda persona natural o jurídica que elabora el producto final detallado en el anexo al que se refiere el inciso A del artículo 79 de esta ley. En los casos de elaboración por cuenta de terceros, quienes se encomienden esas elaboraciones van a ser también sujetos al pago de impuesto, tuviendo que computar como pago o cuenta del mismo el que hubiera sido pagado en la etapa anterior, exclusivamente con relación a los bienes que generan el nuevo hecho imponible. También nos dice que son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que realicen a nombre propio importaciones definitivas. Facultarse el Poder Ejecutivo a incorporar como sujetos pasivos el tributo u otros no previstos en la enumeración precedente. Cuando se produzcan distorsiones en la comercialización o distribución de productos grabados y que hagan aconsejable extender la imposición a otras etapas de su comercialización. En el decreto supremo de 24053 nos dice en el artículo 2, donde nos habla también del sujeto pasivo, nos dicen que además de los sujetos pasivos señalados en el artículo 81 de la ley número 843, de igual manera son sujetos pasivos los impuestos o las personas naturales o jurídicas que comercialicen o distribuyen en cada etapa por mayor productos grabados con tasas porcentuales elaborados por los sujetos señalados en el inciso A del artículo 81. En aquí nos dice que las personas que comercialicen productos por mayor de las personas de los fabricantes, igual son sujetos pasivos de este impuesto. También estos tienen que ser con un margen de utilidad bruta superior al 20% sobre el precio de adquisición en la etapa anterior o cuando se presuma que existe vinculación económica de acuerdo al artículo 3 de este reglamento. También son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y jurídicas que realicen importaciones de productos grabados con tasas porcentuales cuando comercialicen esos productos en el mercado interno. Estos sujetos mencionados en los párrafos precedentes van a poder computar como pago o cuenta del impuesto el que hubiera sido cancelado al momento de la importación de las mercaderías o el pagado en la etapa anterior de comercialización en el periodo fiscal que corresponda. A, Artículo 82. En el artículo 82 habla sobre el nacimiento del hecho imponible. El hecho imponible se perfeccionará en el caso de ventas en la fecha de la emisión de la nota fiscal o de la entrega de la mercadería, lo que se produzca primero. También por toda salida de fábrica o depósito fiscal que se presuma venta, de acuerdo al artículo 80 de esta ley. También en la fecha que se produzca el retiro
cosa mueble grabada con destino a uso o consumo particular. También en la importación en el momento en que los bienes sean extraídos de los recintos aduaneros mediante despachos de emergencia o pólizas de importación. Capítulo 2. Vinculación económica. Artículo 83. En el artículo 83 nos dice que cuando el sujeto pasivo del impuesto efectúa sus ventas por intermedio de personas o sociedades que económicamente puedan considerarse vinculadas con aquel en razón del origen de sus capitales, efectiva del negocio desde reparto de utilidades, el impuesto va a ser liquidado sobre el mayor precio de venta obtenido, pudiendo el organismo encargado de la aplicación de este gravamen exigir también su pago de esas otras personas o sociedades y también sujetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente norma legal. El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, va a establecer los porcentajes de ventas, compras, participaciones de capitales u otros elementos indicados en la vinculación económica. En el Decreto Supremo número 24053, en el artículo 3, que también nos habla de la vinculación económica, nos dice que a los fines de lo establecido en este artículo 83 de la ley número 843, se va a considerar que existe vinculación económica en los siguientes casos. Cuando la operación objeto del impuesto tiene lugar entre sociedad matriz o filial y una subsidiaria. También cuando la operación objeto del impuesto tiene lugar entre dos subsidiarias de una matriz o una filial. Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital permanezca directa o indirectamente en un 50% o más, a la misma persona natural o jurídica con o sin residencia a domicilio en el país. También cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas, una de las cuales posea directa o indirectamente el 5% o más del capital de la otra. También cuando la operación tiene también cuando la operación tiene lugar entre la empresa y el socio o accionista que posee el 50% o más del capital de la empresa. Cuando la operación del objeto del impuesto tenga lugar entre la empresa y el socio a los socios accionistas que tengan derecho a administrarla. También cuando la operación se lleve a cabo entre dos empresas cuyo capital permanezca directa o indirectamente en un 50% o más a las mismas personas o sus cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad a un único civil. También cuando el producto venda a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí el 50% o más de su producción, evento en el cual cada una de las empresas se va a considerar vinculada económicamente. Esta vinculación económica subsiste cuando la enajenación se produce entre vinculados económicos por medio de terceros no vinculados. También la vinculación económica de que trata este artículo se extiende solamente a los sujetos pasivos o responsables que produzcan bienes gravados con tasas porcentuales. También en el artículo 4 nos dice que para los efectos de la vinculación económica se tiene que considerar subsidiaria a la sociedad que se encuentre en cualquiera de los siguientes casos. Cuando el 50% o más del capital permanezca a la matriz, directamente o por intermedio o concurrencia en sus subsidiarias o con las filiales o subsidiarias de estas. También cuando las sociedades mencionadas tengan conjuntamente o separadamente el derecho a emitir los votos de quórum mínimo decisorio para designar representante legal o para contratar. También cuando una empresa participe con el 50% o más de sus utilidades, dos o más sociedades, entre las cuales a su vez exista vinculación económica definida en el artículo anterior. Capítulo 3. Base de cálculo. Artículo 84. El reglamento del impuesto a los consumos específicos establece que la base de cálculo estará constituida por lo siguiente. 1. Para productos gravados por tasas porcentuales sobre su precio neto de venta. A. El precio neto de venta
de los bienes de producción local está consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente, lo que detallará en forma separada el monto de este impuesto. B. Para las mercaderías importadas, la base del impuesto a los consumos específicos y C se constituye de la siguiente manera: valor CIF más gravamen arancelario efectivamente pagado más otras erogaciones no efectuadas necesarias para efectuar el despacho aduanero. 2. Para productos gravados por alícuotas específicas. Inciso A. Para las ventas en el mercado interno, los volúmenes vendidos expresados en las unidades de medidas establecidas para cada producto ya explicado en el anexo del artículo 79. B. En los casos de bienes importados, la base de cálculo estará dada por la cantidad de litros declarada por el importador o lo establecido por la administración aduanera respectiva. Capítulo 4. Alícuotas. Determinación del impuesto. Artículo 85. Los bienes alcanzados por el presente impuesto están sujetos a alícuotas específicas y porcentual, consignadas en el anexo del artículo 79. El impuesto se determinará aplicando alícuotas porcentual y específica, establecidas en el anexo del artículo 79, a la base del cálculo que corresponde de acuerdo al artículo 84. En estos productos de sujetos ambos alícuotas, el impuesto será determinado por separado, totalizándose en un solo importe. Decreto Supremo número 24053, reglamento del IC, que nos dice que para aquellos productos que se comercialicen en unidades de medidas diferentes al litro o la cantidad expresada en unidades, se afectará la conversión correspondiente. La cantidad en unidades no refiere o representa unidades de cajetillas, paquetes, embalajes o cualquier otro recipiente. Las alícuotas específicas pueden ser aplicadas de manera proporcional, según corresponda. La alícuota específica no admite deducciones de ninguna naturaleza y el pago será único y definitivo, salvo en el caso de 1. Los alcoholes potables utilizados como materia prima para la obtención de bebidas alcohólicas, en cuyo caso se tomará el impuesto pagado por la importación de estas mercancías, como pago a cuenta del impuesto, que corresponde a pagar por los productos resultantes. Los productos derivados del tabaco, utilizando como materia prima para la obtención de cigarros, cigarritos y cigarrillos, se tomará el impuesto pagado por la importación de estas mercancías como pago a cuenta del impuesto, que corresponde a pagar por los productos resultantes. Este impuesto debe consignarse en forma separada en la factura o nota fiscal, tanto en los casos de productos gravados como alícuotas porcentuales, como alícuotas específicas. En los casos de importación para consumos de productos gravados como este impuesto, este deberá ser consignado por separado en la Declaración Única de Importación, el DUI. En el Decreto Supremo número 24053, reglamento del IC, en el artículo 6, nos dice: las alícuotas específicas del impuesto a los consumos específicos serán actualizadas mediante resolución administrativa por el Servicio de Impuestos Nacionales, por su aplicación del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a la variación de la unidad de fomento de vivienda ocurrida en el año fiscal anterior. Capítulo 5. Liquidación y forma de pago. El impuesto a los consumos específicos se liquidará y pagará en la forma, plazos y lugares que determine el Poder Ejecutivo, quien asimismo establecerá la forma de inscripción de los contribuyentes, impresión de instrumentos fiscales de control. Capítulo 6. Vigencia. Las disposiciones de este título se aplicarán a partir del mes siguiente a la fecha de publicación del reglamento de esta norma legal en la Gaceta Oficial de Bolivia. Liquidación y forma de pago, Decreto Supremo. Según Decreto Supremo, artículo 7, los sujetos pasivos señalados en el inciso del artículo 81 liquidarán y pagarán el impuesto determinado mediante declaraciones juradas por periodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. En este caso, el plazo para la presentación de las declaraciones juradas y, si correspondiera el pago del impuesto, se lo realizará considerando el impuesto, el último dígito del número NIT, de acuerdo a las siguientes
distribución correlativa. Es decir, si el último número de tu NIP termina en 0, tienes una validez hasta el 13 de cada mes. Si termina en 1, hasta el día 14 de cada mes. Si termina en 2, hasta el día 15 de cada mes. El 3, hasta el día 16 de cada mes. Si termina en 4, hasta el día 17 de cada mes. Si termina en 5, hasta el día 18 de cada mes. 6, hasta el día 19 de cada mes. 7, hasta el día 20 de cada mes. 8 hasta el 21 de cada mes, 9 hasta el 22 de cada mes, siguiente el periodo fiscal vencido. Los sujetos pasivos liquidarán y pagarán el impuesto mediante declaración jurada en formulario oficial en el momento del despacho aduanero, sea que se trate de importaciones definidas o con despachos de emergencia. Acá les tengo un ejemplo sencillo para ver cómo se saca el impuesto al consumo específico de alguna mercadería, en este caso, de un vehículo. Ejemplo, se importa un vehículo marca Toyota. Se cuenta con la siguiente información. El valor FOB en origen $15,000, flete internacional $3,000 y seguro internacional de $2,000. Se pide cálculo del CIF frontera, inciso B, cálculo del gravamen aduanero y el IVA de importación. El inciso C, liquidación del impuesto a los consumos específicos. Tipo de cambio 9,56 bolivianos por cada dólar. El inciso A, cálculo del CIF frontera. Valor FOB en origen, primeramente. ¿Qué significa FOB? FOB no es más, es el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte. Es lo que significa FOB en origen. Total, $15,000. Flete terrestre hasta frontera es el flete de transporte que puedes pagar. Sería de $3,000. Y seguro internacional. El seguro internacional es un seguro de carga por transporte que cubre los riesgos y paga una indemnización por los daños sufridos por la mercancía, que es de $2,000. Y ahí tenemos el total CIF frontera de $20,000, que CIF se refiere a un término de comercio internacional que se utiliza en las operaciones de compra y venta. Inciso B, liquidación del gravamen aduanero y el IVA de importación. Ya, el gravamen aduanero es del 10% sobre el valor CIF frontera, es decir, para el cálculo se toma en cuenta lo siguiente. El gravamen aduanero es parte de un tributo, no es más que una parte del tributo aduanero que grava a la importación o exportación de mercancías. En este caso, el gravamen aduanero es de 20,000. Total, $20,000 por el tipo de cambio que es 6,96 por el 10% que es el gravamen aduanero, sale un monto de 13,920 bolivianos. Ahora, para el cálculo del IVA de importación no se incluye las facturas nacionales. El cálculo es el siguiente. El total CIF frontera de $20,000 por la moneda de cambio que es de 6,96 sale un monto de 139,200 bolivianos. El gravamen aduanero es de 13,920. Entonces, en total para el cálculo del IVA boliviano, 153,120. Es decir, que lo suma los 139,200 más los 13,920. Ese es el total para calcular el monto del IVA. Ahora, el IVA será 153,120 por 14,92 dividido entre 0, sale un monto de 22,876,13 y redondeando sale un monto de 22,876. Y para sacar la liquidación del IC, de acuerdo al arancel vigente en el caso de los vehículos, varía entre 5 y 50%. Para el caso del ejemplo, tomaremos el 30% fijo mensual. Este 5 y 50%, cada mercadería tiene una alícuota porcentual. En este caso, vehículo es el porcentaje más alto, se puede decir, que es del 30% fijo mensual. Para el cálculo del IC, el cálculo es el siguiente.
Total sin frontera que desde de $20.000 por 6,96 es igual a 139.200. El gravamen aduanero es de 13.920. Total base imponible para el IC es de 153.120. Ahora, para sacar el IC será 153.120 por el 30%, que sale un monto de 45.936. Ese sería el monto del IC. Con administración, controles y registros. Artículo 8. Los sujetos pasivos deben estar inscritos como contribuyentes del impuesto a los consumos específicos en la administración tributaria en la forma y plazos que ésta determine. La administración tributaria sancionará conforme al Código Tributario a los contribuyentes que no permitan la extracción de muestras. Artículo 9. Solo podrán utilizar aparatos de destilación de productos alcanzados por este impuesto las personas inscritas en la administración tributaria, la que está autorizada en este caso la de incumplimiento o disponer su retiro y depósito por cuenta de sus propietarios. Artículo 10. El costo de los contadores u aparatos en medición de la producción que se instalen de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la Administración Tributaria será financiado por los contribuyentes, quienes computarán su costo como pago a cuenta del impuesto en 12 cuotas iguales y consecutivas computables a partir del periodo fiscal en el que el instrumento sea puesto en funcionamiento. Artículo 11. Los productores no podrán despachar ninguna partida de alcohol, bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes, ni cigarrillos ni tabaco, sin la respectiva guía de tránsito autorizada por la Administración Tributaria. Artículo 12. La Administración Tributaria dictará las normas administrativas reglamentarias correspondientes con la finalidad de percibir, controlar, administrar y fiscalizar este impuesto. Contabilización. El artículo 13 nos dice que los sujetos pasivos para contabilizar la cuenta del impuesto al consumo específico crearán una cuenta principal llamada impuesto a los consumos específicos en la que acreditarán el impuesto recaudado. En el artículo 14, no están sujetas al impuesto las exportaciones de los bienes gravados con este impuesto en los siguientes términos. Cuando la exportación se realiza directamente al productor, registrará a su cuenta principal de impuestos a los consumos específicos. Disposiciones generales. Artículo 15. En este artículo nos dice que como dato tenemos que estos productos no estarán, no serán objetos de este impuesto, por lo que son productos de perfume y cosméticos, joyas y piedras preciosas, aparatos y equipos electrodomésticos, aparatos y equipos de sonido y televisión, vajillas y artículos de porcelana para uso doméstico. Y como último tenemos vigencia. Artículo 16. De acuerdo al numeral 6 del artículo 7 de la ley número 1606 del 22 de diciembre de 1994, las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de este decreto supremo en la Gaceta Oficial de Bolivia. Y bueno, para complementar la exposición del tema, acá tenemos un video. Buenos días, licenciado, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Ortega y el tema que vamos a tratar hoy es sobre el impuesto al consumo específico. Primero empecemos con la definición del IC. Se crea el impuesto que se denominará impuesto a los consumos específicos con el artículo 79 de la ley 843, que se aplica sobre las ventas de bienes muebles colocados en el territorio del país y las importaciones definitivas de bienes muebles.
El artículo 79 dispone las alícuotas para productos sobre sus precios y bases imponibles y para productos con alícuotas específicas y porcentuales. Pero en palabras más sencillas, ¿qué grava el impuesto al consumo específico? La fabricación, importación y distribución de varios productos, tanto como bebidas alcohólicas, cigarrillos, cosmetología, perfumería, joyas preciosas, automóviles, entre otros. ¿Cada cuánto tiempo debe pagarse el impuesto al consumo específico? Mensualmente, hasta el 10 del mes siguiente al declarado, si la actividad es habitual o en el momento del despacho aduanero. Como podemos ver acá, sus productos más relevantes, que van de cigarros a vehículos, con alícuotas del 55 al 18%. ¿Cómo se paga? El impuesto a los consumos específicos se liquida y paga en la forma, plazos y lugares que determine el Poder Ejecutivo. Ahora veamos un ejemplo. Se importa un vehículo de la marca Toyota que cuenta con la siguiente información: FOB, flete y seguro. Se pide A. Cálculo del CIF frontera. Para sacar este dato, simplemente tenemos que hacer la sumatoria de los tres datos ya mencionados, que nos daría un total de $20,000. B. Liquidación de gravamen aduanero con un 10% y el tipo de cambio con un 6.96 por cada dólar. Esto no es nada más que el dato anterior, los $20,000 por 6.96 por el 10% que nos sale 13.920. Y eso es todo para la explicación de este tema. Muchas gracias por su atención. Amigos emprendedores, una buena sugerencia en nuestro país es dedicarnos a importar gaseosas, bebidas alcohólicas, cigarros. Me refiero a la parte del negocio. Pero lo que tienes que aprender es que estos productos, incluso los vehículos, tienen por ley el impuesto al consumo específico, muy conocido como con las siglas ICE. El porcentaje varía en función a lo que vayas a traer. Como Bolivia no es un país productor de cigarro, productor de bebidas alcohólicas, bueno, sí es productor de gaseosas, sin embargo, ellos también por la materia prima o algunos químicos que logran importar, tienen que pagar este impuesto al consumo específico. Y en lo que hoy día estaba trabajando, prácticamente las personas o los contribuyentes terminamos pagando este impuesto al consumo específico que debería pagar la empresa. Simplemente que cuando tú preguntas el precio, imagínate que vayas a comprar gaseosas, no vamos a poner el nombre, gaseosas, ellos te dicen el paquete o la caja te vale a 50 bolivianos. Tú analizas y dices, sí, ya está bien, quiero llevar 2 paquetes, son 100 bolivianos. Lo que no sabes y lo que no nos damos cuenta es que en la factura ya incluye el impuesto al consumo específico y terminas pagando este impuesto. Bueno, señores, tendríamos que analizar y tendríamos que hablar con muchos sectores para que este impuesto lo pague la empresa y no terminemos pagando nosotros. Así es que es un negocio interesante para unas personas, pero se debería hacer las cosas correctas y que este impuesto por lo menos termine pagando la empresa y no el contribuyente final. ¿Sí? Así es que el impuesto al consumo específico, el ICE, lo terminamos pagando los contribuyentes. Un saludo a toda la comunidad. No te olvides darle me gusta a la página. Tienes que suscribirte para recibir constantemente videos gratuitos de capacitación como este y muchos otros. Y te aseguro que mientras más conocimiento tengamos, mientras más nos preparemos, Bolivia crecerá mejor. Hasta la próxima. Like this.